La primera pregunta económica, Ramiro, porque decía que la oferta y la demanda está haciendo bajar la inflación, al menos en estos primeros datos que surgen de abril. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Qué pensás? No sé si escuchaste a Dipache decir que la oferta y la demanda empieza a circular y que eso hace que los precios se acomoden un poco mejor. Por supuesto que está pasando eso, después de que vimos que hubo una falsa expectativa de devaluación. Y también hay que tener en cuenta la oferta y demanda de los salarios. Sabemos que en los últimos meses los salarios reales han recuperado muchísimo. Tuvimos un primer semestre el año pasado muy difícil y el segundo semestre y los últimos meses han sido muy positivos comparando salarios contra inflación. Por eso es que bajó el índice de pobreza. Y cuando hay mejores salarios, hay mejores condiciones para el consumo y necesitamos pasar a la última etapa, que es la del crédito. Yo le preguntaba recién a Damián Dipache por cuánto puede llegar a influir, obviamente, en el número final de la inflación el mes que viene, esta resistencia que hubo de repente de algunos sectores, como por ejemplo los supermercados. ¿Vos crees que acá hay un cambio cultural? Hay un cambio cultural porque hay un cambio de hábitos, porque estamos en un modelo económico totalmente distinto al que veníamos acostumbrados en la Argentina. De supermercadistas, comerciantes, todos están acostumbrados a trabajar con inflación. Cuando ven que la inflación está cayendo, empiezan a cambiar las cuestiones prácticas. O sea, claramente el ajuste por inflación dentro de unos años no se va a dictar más, por ejemplo, en contabilidad en las universidades. Que fue un tema que cambió también en el 2002-2003 y ahora volvemos al esquema anterior donde la estabilidad va a ser la prioridad. Vamos a sumar en este pase a Luis Majul, que ya está con nosotros. Buenas noches, Luis, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cuál Bienvenido. es mi cámara? Esta. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Interesante Bien, la discusión Sí. sobre la economía, porque Dipache dice que la inflación, según los datos que él tiene, puede estar en 3 o por debajo de un 3 en abril, y que los precios se acomodan conforme a la oferta y la demanda. Sí, a ver, después del levantamiento del cepo empezaron a suceder cosas que una parte de los economistas y el Círculo Rojo pensaban que no iba a suceder. Como por ejemplo que el impacto en la inflación fuera mucho más alto de lo que está sucediendo. También algunos economistas, yo no voy a llamar ni mandriles ni le voy a poner adjetivos, pero algunos economistas planteaban la idea de que después del cepo el tipo de cambio iba a subir y mucho. Y el equipo económico, que ahora es curioso esto, porque están saliendo a hablar todos, Furiase, Daza. Bueno, hoy 20:30 va a estar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para hablar también de precisamente eso, ¿no? De la nueva etapa que se viene en la regulación. Pero decía, hablaban de un dólar que iba a estar más cerca de la parte de arriba de la banda, de 1.400, que de 1.000. Y el gobierno sigue diciendo, el presidente Milei en las últimas declaraciones siguió diciendo, miren que nosotros trabajamos con una banda que quiere llevar el dólar a 1.000, Claro. hacia la parte de abajo de la banda, no hacia 1.400. Y alrededor de eso se está discutiendo la economía. Bueno, de hecho, una de las cosas que yo voy a plantear en mi comentario editorial es que la oposición tiene tan poca cosa para criticar a Milei cuando la economía... Yo no digo que esto sea Alemania ni Dinamarca, pero que cuando la economía se está ordenando, la oposición tiene tan poca cosa para criticarle que termina trabajando para Milei. Porque toma cosas chiquitas, se apura con datos que después no se pueden comprobar, desde, no sé, la gente que estaba en la comitiva o que no estaba en la comitiva, si estaba la esposa de Guillermo Franco o no estaba. Son discusiones que están buenas y yo creo que el periodismo siempre tiene que ir a fondo e investigar y decir quién estuvo y quién no estuvo, y por qué, y cuánto salió. Pero cuando el kirchnerismo te corre con eso, Claro. es evidentemente porque no tienen mucho para ir y fuerte. Bueno, el martes van a tener una oportunidad, que es la comisión investigadora que va a empezar a interpelar a Guillermo Franco y a Mariano Cunio en el caso del escándalo o la presunta estafa por el tema de la cripto, ¿no? Una comisión investigadora que hace 20 años no funciona en el Congreso. 30 años. 30 años, perdón. No, el mecanismo de interpelación hace 30 años que no funciona, que el último que se dio con Domingo Cavallo, y una nota muy interesante de Laura Serra hoy en La Nación, Sí, sí. que recuerda esa interpelación. Del 95, perdón. Sí, y no 30. lo olvidemos, no quiero irme muy atrás, pero esa interpelación fue la que determinó la denuncia de Cavallo contra Yabrán y que yo creo que pegó muy, muy fuerte en la línea de flotación política, más que económica,
del gobierno de Menem en ese momento. Ramiro, ¿vos pensás que le quieren hacer daño al gobierno cuando no hay una administración que no sea peronista en este caso? Por supuesto que siempre hay intenciones político-partidarias detrás de todos estos movimientos. Y comparto con Luis, como hay éxitos económicos, se empiezan a agarrar de otros temas. Tienen que inventar esta comisión cuando la justicia ya está haciendo las investigaciones pertinentes y no tiene por qué el Poder Legislativo meterse en un tema así. Me parece que hay otras prioridades en la Argentina que las está cumpliendo el gobierno y como, claro, no pueden meterse para no darle reconocimiento, empiezan a escarbar para decir cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Hay discusiones de fondo en la economía, Agustina, Hugo, Ramiro Marra, enseguida vamos a sumar a Luis Gasulla, ya está acá también nuestro querido compañero Mariano Roa, Silvina Martínez, pero hay un tema muy interesante, es que cuando la economía se empieza a ordenar, se empiezan a discutir temas concretos. Por ejemplo, los ricos de la Argentina, ¿tienen que ser cada vez más ricos? ¿Tienen que pagar cada vez más impuestos? ¿O tienen que enriquecerse más e invertir más? Esa discusión durante este fin de semana se dio cuando hubo, no un cruce, un intercambio entre la conductora de la mesa de Mirta Legrand y el propio Ramiro Marra. Ponelo, por favor. Yo si fuera gobierno, pero lo arreglo todo. Inmediatamente. Hay que intentarlo. Si no se intenta... Que los ricos paguen más. Bueno, eso tampoco fue la solución. Eso fue la solución que algunos gobiernos quisieron implementar y no entendieron que lo que hay que hacer es que los ricos inviertan más, no que paguen más. Que los que tienen un excedente que inviertan. Entonces la inversión genera puestos de trabajo sale acá de la pobreza. Sí. Hay que fomentar a los ricos. Pero los ricos en general son medio marretes, en general. No. Cae una gota de silencio en la noche, especial domingo. Bueno. La discusión, no sé, la discusión cuál es, Ramiro Marra, si los ricos son amarretes o no, o si tienen que invertir más y pagar más impuestos, Mira, menos impuestos. Yo entiendo que los ricos llegan a ser ricos porque invirtieron. Después si gastaron o no gastaron, si gastaron o no gastaron, en sus gustos personales es un tema de ellos. Sí, pero la única manera de ser rico... ¿Cuántos ricos que se hicieron ricos con la política? Bueno, esos son chorros más que ricos. No con la propia, primero chorro mata rico, o sea, no importa si el delito mata la riqueza. Ahora, lo que tenemos que trabajar es fomentar a que la gente que tiene un capital invierta. Si no, no se van a crear nuevos puestos de trabajo. Y para eso hay que darles confianza. Después, si son amarretos o no, en su vida personal, es una decisión de ellos. Pero sí, el que quiere ganar plata tiene que invertir para ganar plata. En las reuniones de primavera del Fondo había algunos analistas argentinos que decían y repetían lo que habían escuchado de muchos inversores extranjeros, que en la Argentina los inversores extranjeros iban a empezar a invertir una vez que los inversores argentinos empiecen a invertir de manera sustentable, coherente y más importante de lo que se está invirtiendo ahora, ¿no? Ramiro. Por supuesto que eso es fundamental, que lo primero que tenemos que confiar en nuestro país somos los argentinos. Hay igual demostraciones de que está pasando, la caída del riesgo país, la suba del valor de las empresas que cotizan en la bolsa y ahora lo que necesitamos, por eso cuando hablaba de los asalariados también hablo de los que invierten, lo que necesitan también es entrada al crédito. Porque el rico también necesita acceder a un crédito para hacer inversiones y crear valor en la economía. Claro. Todo eso es parte de un proceso normal de una economía desarrollada, que lamentablemente en Argentina se postergó por 20 años. ¿Y el tema impuestos? Perdón, Hugo, ¿cómo? No, el tema impuestos justamente le quería preguntar a Ramiro, ¿no? Que esta es una de las por suerte hoy hay dos tipos de impuestos. Los impuestos que se meten en términos económicos y después hay impuestos también que son las regulaciones. Por eso hoy viene el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que hizo un excelente trabajo para generar seguridad jurídica, que también es un costo que tienen los argentinos, los no argentinos de invertir en el país. Ese también es un trabajo importante en realizar. Recién hablamos de la diferencia entre los ricos y los chorros. El chorro mata rico. Y el último dato que involucra un choreo importante desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista del impacto visual fue el que sucedió en el Chaco. Tremendo. Nosotros en la semana, en Más Nación, le pusimos junto a Luis Gasulla, Luis, buenas noches, la rosadita del Chaco. Y el principal dato, por si alguien no lo vio, es que aparecen en unos videos niños manipulando ladrillos de billetes junto al padre que los incita a ordenar el dinero en el propio departamento, ¿no, Luis?
Sí, exactamente, es escandaloso. Ese padre se llama Fernando Ayala y está detenido desde el jueves a la mañana. Nosotros teníamos la información, pero no lo podíamos contar hasta que se realizasen los allanamientos, claro, porque ahí están los protagonistas. ¿Cuáles son las últimas novedades de la Rosadita del Chaco? Y para que se entienda bien, Luis, ¿por qué es tan escandaloso? Porque manejaron 500 millones de pesos en una especie de cueva financiera que estaba ubicada en la misma manzana de la residencia de Jorge Capitanich, en el edificio donde funcionaban las oficinas del Fondo Fiduciario del Norte, el fondo fiduciario más importante del Chaco que manejaba la gente de Capitanich, en el mismo edificio, y porque esa plata llegaba a cooperativas y a fundaciones armadas de manera descontrolada por los propios funcionarios del ex gobernador Capitanich. El 100% de los fondos de las cooperativas que iban a cobrar a ese departamento, la plata venía de un instituto que su titular está preso desde octubre del año pasado y es funcionario de Capitanich. ¿Cómo se llama el señor? Acá lo tenés. Andión, ¿no? Se llama el señor. Mauro Andión. Y el que está preso. El que está preso. Mirá esto. Fundación Solidaridad es una elección de vida. Mirá el nombre. Fundación Solidaridad es una elección de vida. La plata que recibían, ahí tenés, 3 millones en el 2020, 190.000 pesos 2021, 2022 ya asciende a 55 millones y en el 2023 71 millones. ¿De dónde venía toda? Del IAFEP, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, cuyo titular está preso desde octubre del año pasado. O sea, el Estado le daba plata a fundaciones, ahí lo tenés, con Capitanich de gira en la última campaña, le daba plata a unas cooperativas y fundaciones que iban a buscar la plata de esta manera. O sea, toda plata en negro. Dos cosas quiero decirte, Luis. Primero, es la primera vez que yo veo niños, mirá que vimos mucho manejo de plata en efectivo con el kirchnerismo de la Rosadita para acá, ¿no? Pero es la primera vez que veo a niños manipulando dinero, una. Y la segunda, habló Capitanich hace las últimas horas, ¿no? ¿Y qué dijo? Habló, y si querés lo escuchamos, y también tomó medidas judiciales muy polémicas. Dale. Nosotros asignamos recursos de forma correcta y tenemos un proceso de rendición de cuentas que estipula la norma legal. Por lo tanto, si hay supuesto lavado de activos no tiene nada que ver con la transferencia de recursos del Estado. Si usan recursos del Estado para lavar activos financieros es otro problema. Lo que te quiero decir es, la asignación de recursos que se hizo desde el Estado, si alguno se enriqueció, es un problema del que se enriqueció, pero no del Estado. ¿Problema del que se enriqueció? O sea, el Estado no controla nada. Es increíble. Lo que está investigando la justicia es también lavado de activos que involucra países limítrofes de la Argentina, porque cada vez que se hacía una transferencia desde el Estado provincial a estas fundaciones y cooperativas, sus protagonistas viajaban a Brasil. ¿Y sabés quién trabajaba en este organismo provincial? ¿Quién? La mujer del que está contando la plata. Ah, bueno. Otra vez de los dos lados del mostrador. Qué la vergüenza, mujer del que está contando la plata trabajaba en este organismo. Capitanich, la medida que tomó, Luis, con esto cerramos, es que denunció al periodismo porque dice que hay una campaña de desprestigio en su contra. Bueno, Ramiro, ¿tú mirás sobre esto? Estamos acostumbrados a este tipo de cosas cuando hay feudos. Lamentable, porque cada vez nos impresiona más, porque claramente al ver chicos que llegan a estas situaciones por la impunidad que se tiene. Muchas veces hay que salir de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, siendo yo candidato a legislador de la ciudad, lo digo, y ver lo que pasa en el resto del país, porque este tipo de cosas suelen ser más de lo que pensamos. Una cosa, ¿nos podemos distender unos segundos? Sí, claro. Lo saludamos a Mariano Roa, que ya está acá con nosotros. Hola, Mariano. Ramiro, yo soy de River, pero no soy un fana que gasta a los bosteros, ¿no? Usted es de Boca, ¿no, Ramiro? Sí. No dudó en responder. Si no sos un fana, no sé por qué quieres hablar del tema. No. Cuando seas fanático hablamos. Entiendo que siendo de River no quieras ser fanático. Entiendo que siendo de River no quieras ser fanático. Encontramos un video. Yo lo encontré hoy revisando, recién cuando lleva revisando las redes de Milei, en el que hablaba de Riquelme y de Gago. De la siguiente manera. A ver. Cuando lo trajeron a Riquelme, que para mí, en la tercera época estaba de vuelta, y que efectivamente fue un fiasco, dejé de ser de Boca ahí. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti-Boca. Mientras que estuviera Gago en la cancha.
Y un 5 tenía menos marca que la salada. El 5 de Boca tiene que ser yunta. Decí cómo tiene que ser el 5 de Boca. Un asesino. ¿Sabés que hicimos acá, Ramiro, una encuesta en el estudio entre los hinchas de Boca y estaban con Gago, no lo quieren más? ¿Vos estás con Javier Milei en esto? Mirá, lo conocí en el año 2005 a Javier Milei y en ese momento, cuando Boca ganaba todo y que estaba Gago siendo un excelente jugador, Javier ya tenía las mismas críticas que tiene ahora. A veces le acierta. Muchas veces le acierta, mejor dicho. Y no quiero, no quiero hablar más de fútbol, quiero hablar de política y de economía. Ramiro, una última pregunta por mi parte. ¿Cómo están a partir de mañana me parece que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires van a estar más presentes en la vida cotidiana de los porteños? ¿Cómo están las cosas ahí? El martes va a haber un debate. ¿Cuál es su mirada? Bueno, el martes hay un debate de candidatos a legisladores de la ciudad. Creo que ahí tenemos que discutir los temas que están pasando en la vida pública, los temas que tienen que tener relacionados con la seguridad, que le compete a la legislatura. A partir de ahí esperemos encontrar soluciones para que no termine habiendo casos policiales como la que tantas veces nos indignan y que queremos cambiar. Correcto. Hay un video que acaba de subir Marra, creo, a las redes, el CM o la CM de Marra a las redes, que tiene que ver con esto, con los trapitos y las fisuras. Dale. De trapitos. Estamos cansados de esos que se creen vivos y pretenden cobrarnos por estacionar nuestros autos en la vía pública. Por eso vamos a incorporar en el Código Contravencional la figura de extorsión implícita, que implica 48 horas de arresto para cualquiera que intente cobrarnos por utilizar el espacio público. Basta de acoso en la vía pública. Acción inmediata por nuestra policía. A los trapitos también se les aplicarán multas muy duras y no podrán estar en el lugar donde fueron detenidos por 6 meses. Serán controlados digitalmente. Vamos a utilizar las cámaras actuales para identificarlos. De esta manera no vamos a aumentar el gasto. Vamos a utilizar los recursos que ya tenemos. Ramiro. Bueno, claramente los trapitos vienen siendo un problema de la ciudad que se viene incrementando. Hoy tenemos mafias y tenemos fisuras que ejercen este rol y por eso hay que incorporar al Código Contravencional la extorsión implícita. No podemos permitir que haya 10.000 contravenciones por año a trapitos por parte de la policía y que la justicia no haya condenado absolutamente a nadie. A ver, Mariano Roa está pidiendo la palabra y me hizo señas una seña como si se estuviera ahogando. Mariano Roa, ¿qué pasa, Mariano? Buenas noches, ¿qué pasó? Buenas noches y gracias. Era para Ramiro, creo que lo hemos hablado en algún otro cruce que tuvimos en algún programa de televisión. Estamos cerrando, y arranca la cornisa, pero dale. A ver si lo tenemos, no era para Ramiro nada más esto, que la pregunta es, ¿qué van a hacer si buscan ustedes encarcelar a los trapitos por 48 horas? ¿A dónde los van a mandar? Porque si hay un problema que yo no escuché a ningún legislador, es qué va a pasar con las cárceles de la capital federal, donde el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que echar un ministro a Wolf porque no podía mantener a los presos en las cárceles, diciendo obviamente que el gobierno nacional no le construye las cárceles, no se los mandaba. ¿A dónde las van a mandar? Rápidamente, desde 2023, cuando fui candidato a jefe de gobierno, dije que tiene que haber tantas cárceles como delincuentes hay. Hay que construirlas. Si tienen que ser privadas o públicas, es parte del debate. Lo que no podemos poner de excusa es que no está detenida gente porque no hay lugares en las cárceles. Hay que hacer todas las que sean necesarias para que todos los delincuentes estén adentro. Gracias, Ramiro Marra. Gracias, chicos. Hasta luego, nos vemos. Bueno, arrancamos a partir de este momento.